requirements that don't need coding for nothing, test for free. All these take homes. Muy buenas a todos y bienvenidos a otra edición de La Vieja Guardia. Nos hemos tomado un descanso largo. Los últimos meses no hemos podido grabar episodios, pero bueno, estamos de vuelta y estamos dándolo todo. Aunque esta vez andamos un poco escasos de efectivos, pero tenemos aquí a nuestro invitado, Agustín Bettencourt, Benito Bettencourt, perdón, y nos va a hablar de qué vamos a hablar con él. Agustín es un viejo conocido de La Vieja Guardia, ya ha estado con nosotros y vamos a enlazar el episodio anterior en que ha estado con nosotros. Y vamos a hablar de código abierto, que es algo que la gente siempre nos pide, y de algunas iniciativas que hay con respecto al código abierto. Así que bienvenido de nuevo, Agustín. Gracias por tenerme en el podcast. Gracias a ti por venir. Y nada, últimamente, por motivos de compromisos de los miembros del podcast, no hemos estado, la verdad, nada en las últimas noticias, ni nada. No tenemos ninguna noticia así espectacular, aparte de que en los últimos meses, a nivel casi personal, la inteligencia artificial nos está comiendo todo el tiempo y nos está prácticamente avasallando. Y creo que vamos a hablar de inteligencia artificial y de LLMs más tarde. Así que no vamos a dar ninguna noticia. Hay alguna web por aquí interesante que nos han enviado. Por ejemplo, parrot.live, que es una web que se puede hacer curl. Y tú haces curl parrot.live y aparece un loro en Axie. Me parece muy interesante. Es algo que es muy útil además. No tenemos mucho más que contar. Aparte, sí, de cada día salen noticias nuevas de modelos de IA nuevos. La gente está súper entusiasmada con lo que está sucediendo. Y también un poco asustada por lo que está sucediendo, porque la verdad es que se está comiendo mucho de lo que es está cambiando la profesión casi completamente. Bueno, Agustín, no sé, ¿quieres comentar algo al respecto del impacto de la IA en los últimos meses? También si te ha afectado a ti. Pues sí, yo la uso con asiduidad. Quizás el elemento más interesante que tengo es hay una fundación con la que estoy, bueno, uno de mis clientes me sponsoriza para dedicarle algo de tiempo a una fundación que curiosamente es española, se llama Software Transparency Foundation, que ha realizado un research publicado en febrero, una investigación sobre similaridades de código generadas por Code Assistance, por estos programas que te echan código, te ayudan a echar código, ¿no? Y la verdad que los resultados son muy, muy interesantes. Había una primera investigación en esta línea y que daba una idea más o menos clara de que cuando entrenas modelos con software libre, estos modelos que usan los asistentes de código, los propios asistentes de código echan una copia verbatim o muy, muy, muy similar al código con el que se entrenan como output, lo cual genera un interesante, bueno, no lo voy a llamar problema, pero una interesante disyuntiva desde el punto de vista de la autoría y el copyright del código. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos de la Software Transparency Foundation es tomando como base ese research, ampliamos bastante la cantidad de examinada y establecimos un mecanismo un poquito más simplificado para la detección, usamos un mecanismo un poco más simplificado para la detección, también mucho más rápido, para ver si podíamos obtener unos resultados similares con una muestra significativamente mayor y con un mecanismo de detección un poco más simple. Y obtuvimos resultados muy, muy similares, un poquito superiores. Estamos hablando de entorno depende de lo que definas como similaridad, entre un 3 y un 5% del código de output que echan estos Code Assistants a nivel de snippet, no a nivel de archivo, sino a nivel de snippet, podría considerarse como una copia porque es tremendamente similar, ¿no? A un código ya existente. Entonces, eso presenta un montón de preguntas desde el punto de vista legal y de licenciamiento de código. Y bueno, tanto es así que ha llamado mucho la atención por ejemplo, del grupo de OpenChain de inteligencia artificial,
Y bueno, pues allí dimos un webinar y nos están aprobando la charla en prácticamente todos los eventos de software libre a los que tenemos la capacidad económica de ir. Nos la están aceptando en todos lados porque está todo el mundo tremendamente preocupado e interesado en este tema. Ya parece que desde el punto de vista de input empieza a estar más o menos claro que se puede entrenar con código de software libre en los modelos. El problema es que ocurre en la parte de que ocurre cuando el código que sueltan es muy similar o exactamente igual que el código que usan para entrenamiento. Pues la verdad es que yo creo que todo el mundo está un poco pendiente de eso. Lo hablamos también, sobre todo con los artistas, ¿no? Porque ahora también el código de los desarrolladores, dentro de lo que cabe, pues sí, asusta un poco lo que pueden conseguir, pero ya las copias, de hecho el código abierto ya estaba para eso. No estaba para eso, pero me refiero que sí que era la referencia de muchos desarrolladores a la hora de tomar código para sus desarrollos. Pero claro, los artistas ya es algo casi más personal, o puede ser tan personal o como eso. Bueno, si te fijas con el código, si tú haces un código libre y alguien usa tu código libre para entrenar un modelo y luego el resultado acaba en un producto comercial, Ujú, licenciado con una licencia comercial, ujú, entonces es cuando tú como autor de ese código de software libre tendrías que tener algo que decir. ujú. Entonces, uno de los elementos importantes es que hasta ahora los únicos que tienen la capacidad económica de comprar productos que escanean software a escala son las grandes corporaciones, ¿no? Eso afortunadamente está cambiando, de hecho es el elemento principal de esta Software Transparency Foundation, Ujú. es el hecho de que estamos dando un servicio gratuito en el que puedes escanear software a lo bestia, ¿no? Para detectar si en ese software hay software libre. Ujú. Entonces, bueno, pues digamos que de ahí viene nuestra motivación para hacer este research, ¿no? Estamos dando a desarrolladores de software libre y a fundaciones la posibilidad con un servicio que se llama OSSKB, Open Source Software Knowledge Base, osskb.org. Es un servicio de backend que a través de una Open API los desarrolladores de aplicaciones de Software Composition Analysis, escaneadores de código, escaneadores de licencias, escaneadores de dependencias, en fin, de bugs, de todo este tipo de aplicaciones que hacen ese tipo de tareas, como puede ser pues Fossology, ORT, Fosslight o IDEs como FIA o en fin, muchas otras, o Scanospy o SBOM Workbench, ese tipo utilizan la OpenAPI, se conectan contra OSSKB y de manera anónima puedes tú escanear un software en tu ordenador, tirando contra la knowledge base de la fundación, con lo cual en minutos, segundos o minutos, depende de lo grande que sea tu software, pues puedes tener un listado muy completo con información enriquecida sobre licencias, por cierto, Ujú. sobre qué software libre hay ahí. Y entonces, bueno, pues hay una empresa detrás, que por cierto también es española, que se llama ScanOSS, que es la que mantiene, bueno, no es la base de datos, sino que es la estructura de datos. Y eso, por cierto, viene muy en relación con lo que vamos a hablar después. Ujú. Son los que mantienen eso para la fundación, ¿no? De manera que ellos escanean todo el software libre que se usa y lo procesan y nos lo ofrecen a nosotros como a través de este servicio para que cualquiera pueda escanearlo con la herramienta de software libre de su elección. Pues la verdad es que es un servicio, la verdad es que creo que va a ser bastante útil, pero ¿cuáles son las consecuencias que tiene eso? Es decir, por ejemplo, yo ahora, un desarrollador que nos puede estar escuchando, escanea el software y que se ha bajado, encuentra que tiene código que es de un código abierto que ha hecho él. Es un caso muy raro, pero no tan raro como podría ser. ¿Y qué consecuencias tiene eso una vez que reporta eso? Habría dos elementos diferenciados. Uno es está el caso en el que tú te bajas un software de terceros y lo único que quieres, por ejemplo, saber es, eh, si tienes suerte y ese software que te descargas tiene un SBOM, pues el SBOM te va a decir en realidad que no solo qué software hay ahí, sino qué dependencias tienes, ¿no? Ujú, Esto todavía es un caso raro, lo normal es que no lo tenga, sino que haya una licencia o haya una licencia por archivo o haya una licencia por carpeta o en fin, ujú, y que los encabezados si te lo has bajado a un sitio bueno y es un proyecto sólido, pues probablemente el tema de las licencias lo tendrá bien resuelto, ¿no? ujú. Pero no siempre te descargas el software que se supone que está ahí. Esto, por ejemplo, la gente de Embedded la gente que trabaja en Embedded lo tiene muy claro porque
en build time se descargan de todo desde internet, ¿no? Ujú. Y depende de qué lenguaje y qué sistema de paquete estés usando, pues es mejor o peor en el control y en la explicitación de las dependencias. Entonces, siempre que vas a usar algo comercial o quieres que las empresas lo usen, es muy bueno poder desarrollar SBOMs muy completos. Y eso es muy complejo, es una labor muy compleja. Salvo que todo el software lo tenga súper controlado, en general es una labor muy compleja. Y cuando hablamos de software que necesitan integrarse con otro software, ya es casi imposible. Entonces, ahí es donde entran este tipo de escáneres. El nuevo caso, que son necesarios. O sea, esto es lo que usan las grandes empresas y han usado durante bastante tiempo para poder definir claramente qué es lo que están ofreciendo a downstream o a sus consumidores. Y Ujú. entonces esto está clearly defined, que es un proyecto muy interesante que de alguna manera te permite identificar bien tu software, pero esto es otro nivel, es mucho más potente y mucho más completo. El nuevo caso de uso es qué pasa cuando yo estoy generando software con inteligencia artificial. Y resulta que sin quererlo tengo snippets que son prácticamente copias iguales o copias verbatim de algo que ha hecho otra persona. Ujú. Entonces, claro, lo primero que quieres hacer es saberlo. Yo quiero saber que esto me está pasando a mí. Y luego, primero está el tema moral. ¿Lo ignoro el tema moral o no? Luego está el tema a nivel de compliance. Si se lo voy a dar a mi empresa y en mi empresa se toman en serio el tema del copyright infringement o el tema de patentes infringement y el tema de compliance de otros tipos, pues está claro que es muy bueno que yo lo sepa antes de dárselo. Si sé que mi software lo están usando empresas. En fin, que hay muchos casos en los que, aunque el tema de la ética y del respeto a los autores te importe un bledo, que no debería ser así, existen casos prácticos en los que te conviene saberlo, porque sobre todo es que no sabes de dónde viene eso. No, o sea, el generador te lo escupe, pero tú no sabes de dónde viene. Y eso es importante saberlo, no vaya a ser que estés copiándote algo de sitios en los que realmente no deberías, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es donde este tipo de servicios entran en juego. ¿Qué pasa? Que los primeros grandes usuarios que estamos teniendo normalmente son auditores, gente que hace legal o empresas grandes que saben de la importancia de esto y prueban el servicio, ¿no? Pero o sea, el servicio está creciendo mucho y ya vamos por varios cientos de miles de archivos escaneados por semana. Y bueno, yo insisto en que hay muchas herramientas que escanean software a nivel de archivo, pero a nivel de snippet, no. Y esto es un servicio que sirve para eso. Entonces, el caso de uso tiene dos vertientes. La primera vertiente es la ética y la del respeto a la autoría del software, y la segunda es comercial, asociada al riesgo de tener un software ahí que no sabes dónde, que primero puede ser copiado y segundo, no sabes dónde viene. Ujú. Efectivamente. La verdad es que es un tema muy denso y porque yo creo que les va a interesar a mucha gente, seguramente se van a interesar por esta fundación y por este software, por este estilo de uso, este estilo, bueno, este escáner y por este servicio en general, porque sí que es cierto, los que trabajamos en una empresa grande, que sí que hay que reportar todas las licencias y todo lo que se usa y absolutamente todo lo que es. Pero claro, en la gente que es, bueno, muchos desarrolladores, especialmente los que tienen empresas pequeñas o los que no simplemente lo que quieren es sacar un producto adelante, no reparan en eso de las licencias, no reparan en eso. ¿Tú crees que eso está cambiando o seguimos más fatal con el tema de las licencias? Bueno, yo creo que se está abaratando los costes de hacer las cosas bien y eso hace que más y más empresas puedan asumirlos. Mm. Y cuanto más empresas asumen el trabajo relacionado con ser compliance con las licencias, Ujú. significa que más desarrolladores están involucrados, ¿no? Entonces, bueno, pues, y, y yo creo que igual que para muchas cosas, las legislaciones que están saliendo a nivel europeo no nos van a ayudar demasiado. Yo creo que este es uno de los puntos en los que sí nos van a ayudar. A medida que el mundo de la ingeniería de software madura, pues Mm. lógicamente nos estamos convirtiendo en una industria regulada, ¿no? Eso le pasa a absolutamente todas las industrias que van madurando, ¿no? Y en especial el caso del software, pues bueno, es vital para la humanidad, con lo cual
Y esto nos va a permitir enganchar el próximo tema. Entonces es normal que la regulación imponga algunas medidas a todas aquellas personas que distribuyen software y cuyo software puede acabar en dispositivos que usa la gente o gestionando información que es relevante para las personas o para las infraestructuras que importan a las personas. Entonces, bueno, pues eh, de una manera más o menos atribulada, pues todas las empresas van a ir poco a poco pues entendiendo que este tipo de conciencia la tienen que inculcar y eso pues va a permear en el mundo del software libre, que por otro lado es el que más sensibilidad tiene como autores, ¿no? Siempre los autores, el mundo de los autores es el que más sensibilidad muestra por este tipo de temas, ¿no? Porque al fin y al cabo son ellos los que quieren que se respeten su obra en las condiciones que ellos han establecido, ¿no? Entonces el mundo del software libre es el con mucha diferencia el que más, el que a nivel individual, el que más conciencia tiene. Lo que falta es que permeabilice a las empresas, especialmente a las empresas pequeñas, que son la mayoría de las europeas. Ya. Pero es que, claro, es que era muy caro. Requería mucho expertise, las herramientas que había eran muy caras o muy complejas, y eso está cambiando mucho, ¿no? Lo que dijiste al principio, de que a medida que la industria madura, se convierte en más regulada. Y el problema que hay para eso es que, claro, la industria del software cada X tiempo se revoluciona con cosas nuevas. Entonces, si nos salen herramientas nuevas y ahora la última herramienta son los LMs, que también requieren regulación al respecto y que no se sabe muy bien cómo se van a regular. Entonces, veremos a ver en qué acaba todo esto. Sí, yo creo que la regulación de la inteligencia artificial yo creo que es una excepción. Es una excepción. Yo creo que el miedo y el desconocimiento ha jugado un factor ahí muy, muy importante para que en Europa hayamos establecido una legislación que yo voy a abstenerme de calificar. El caso es que, entonces, quitándola de la inteligencia artificial un poco, que yo creo que es algo diferente en cuanto a la motivación. Uh-huh. Sin embargo, otras como el CRA, ¿no? Como CRA, que esa digamos que es una evolución natural de lo que está pasando. O sea, el mundo del hardware en muchísimos aspectos ha estado regulado, especialmente, y luego del software asociado directamente al hardware, y ahora pues le toca el turno al software. Podemos quejarnos, y probablemente no sin razón, de que la legislación tiene una visión hardware demasiado acusada y luego podríamos también establecer muchos peros a cómo se ha considerado el software libre dentro de esa legislación. Hay que entender que el software libre es igual a innovación y Europa genera aproximadamente un tercio del software libre del mundo, de acuerdo con los estudios que hay realizados, y hablaré un poco después de ello. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sería muy bueno una legislación que no estuviera definida por el mundo del hardware, que al final está definida por el mundo de los manufacturers, que son empresas muy grandes, multinacionales, de los cuales en general en Europa tenemos poco, ¿no? Hubiese sido mucho más interesante generar una legislación desde un punto de vista del software y desde el punto de vista de empresas pequeñas, lo cual se hubiese mimetizado mucho mejor con la industria. Uh-huh. Pero bueno, no le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Si la gente No. lo que sabe es usar un martillo, pues al final, si les das una llave inglesa, la van a usar al principio como un martillo. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, pues se puede adoptar dos posturas. Una es protestar, que es lo que, por ejemplo, los españoles somos unos cracks, o se puede apostar por enfangarse y tratar de permear en los foros en donde llegan a la Comisión Europea, en este caso, y a los cuerpos de estandarización. Y bueno, pues hay algunas fundaciones de software libre que han optado por remangarse, por enfangarse, y ahí están. Yo trabajo, o sea, yo soy consultor independiente, trabajo con una empresa que se llama Scano, y ellos, por ejemplo, están en uno de esos foros, ¿no? Uh-huh. Porque han decidido enfangarse, ¿no? Y decir, bueno, pues nosotros no podemos aportar mucho, bueno, somos una empresa pequeña y no tenemos demasiado tiempo, pero hay que estar y hay que apoyar y hay que sobre todo entender qué es lo que está pasando y tratar de aportar tu visión siempre que puedas. Pues sí, la verdad es que sí, es cierto. Por ejemplo, sí, en español solo existe el verbo quejarse, más o menos, tampoco soy un experto,
en lenguas, pero sí, en inglés está el tema de complain y el otro que es el de rant. Entonces, sí, el complain es que tú te quejas, pero exiges una rectificación o exiges un cambio. Y rant es ya simplemente quejarse amargamente. Entonces, sí, en otros idiomas sí que se diferencian de eso. Yo creo que muchas veces estamos continuamente quejándonos, pero no hacemos nada. Si alguien puede hacer algo, si alguien puede mover los hilos para mejorar las cosas, pues ¿por qué no? Bueno, yo quería hablar muy brevemente, antes de continuar con el tema de hoy, de una web que se llama Git Ingest, para los que nos estén escuchando, que es una web ya hecha directamente casi para, no para temas como estos, pero casi. Simplemente se le declaras un gitingest.com, le declaras metes una URL y te devuelve un archivo. Básicamente, no hace nada que no se pueda hacer manualmente con un Git, te devuelve un archivo de texto para poder ser inyectado en un LLM. Después ese archivo de texto se mete en un LLM que se recomienda Gemini porque Gemini o Gemini, como lo llaman los ingleses, tiene una ventana de texto bastante grande para poder introducir ese texto y directamente se pueden hacer lo que se llaman metaprompts. Metaprompts para, o sea, buscar qué prompts se pueden pedirle a Gemini que te haga, qué prompts se pueden meter en otros LLMs, aunque tiene una ventana de contexto más pequeña. Pues son las herramientas que hay hoy en día y las herramientas para las que vamos, herramientas para usar con inteligencia artificial. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema y volviendo a lo que hablamos al principio, nosotros queríamos hablar, porque ahora estás trabajando en una iniciativa que es Software Heritage, y nos gustaría que nos explicases un poco y lo explicases a la gente que nos está escuchando en qué consiste y cuál es la misión y por qué es tan importante. Bueno, pues yo estoy muy contento de poder hablar de esto porque, bueno, en primer lugar es una de mis pasiones, yo estoy involucrado en esto de manera voluntaria y uno siempre que busca colaborar en proyectos relacionados con software o con datos libres, pues al final la misión es importante. No solamente quieres colaborar con algo porque técnicamente te gusta o porque el grupo de personas que están trabajando pues los admiras o has trabajado con ellos antes y te sientes cómodo, sino que si además de esos componentes tiene el proyecto una misión interesante, audaz o necesaria, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces este es uno de esos casos en los que la misión es un caramelo, es realmente atractiva, ¿no? Y bueno, pues empezaré por ahí. Para explicar un poco qué es Software Heritage, voy a explicar un poco la misión para que se entienda, ¿no? Bueno, en este podcast todo el mundo tiene claro que el software es conocimiento. Y si lo miras desde una perspectiva histórica, y asumiendo que el software está en todos lados y es hoy un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra civilización, pues al igual que en los comienzos de la época de la revolución industrial y de la imprenta, muchas personas detectaron la necesidad de mantener los libros, aunque los pudieras replicar mil veces, ¿no? Hubo una época en que los libros, mantenerlos era una cuestión muy importante porque se hacían a mano, ¿no? Y de hecho, Uh-huh. bueno, pues había gente dedicada a copiarlos, ¿no? Uh-huh. Para poderlos distribuir. Pero bueno, luego llegó la imprenta y dice, bueno, pues entonces explota el número de libros. Y entonces llega esta idea de decir, no, 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 tenemos que conservarlo porque en los libros está el conocimiento. Bueno, pues con el software pasa igual. En el software está el conocimiento. Y entonces la idea es que y el software se pierde a un ratio espectacular. Por ejemplo, hay estudios que, bueno, pues por ejemplo fue famoso una publicación que salió en un diario español hace mucho tiempo que hacía referencia a un estudio en el que se hablaba de que se pierde aproximadamente en Internet, se ha perdido desde el 2013 hasta 2024, se perdió aproximadamente el 38% de las páginas web, ¿no?, que Uh-huh. habían en Internet. O sea, el 38% de lo que había en 2013 no está en 2024. Uh-huh. Y lo interesante de ese ratio es que va en aumento. Es decir, que se hacen más webs y se conservan mucho menos web. Y ese porcentaje de pérdida es mayor a medida que va pasando el tiempo. Solo por poner un ejemplo de la enorme pérdida de conocimiento que hay. Y entonces, bueno, pues había una iniciativa por ahí que la gente probablemente lo más antiguo del lugar conoce, que es archive.org, Uh-huh. que bueno, nunca llegó era una iniciativa muy, muy interesante en la que mucha gente colaboró, pero realmente nunca llegó a volar. Hacía falta algo para conservar todo el software, todo el conocimiento, hacía algo mucho más ambicioso y potente, ¿no?
Y bueno, pues la respuesta a ese reto, al reto de almacenar todo el software que existe, lógicamente el software que se puede almacenar y se puede distribuir, software libre y de dominio público, pues se crea una iniciativa que se llama Software Heritage. Y Software Heritage está centrado en la conservación del código fuente. Eso es un poco y la idea es conservarlo, bueno, a través de una iniciativa que, que sea pues global, es decir, que cubra el software de todo el mundo. No sirve de nada una iniciativa local de un país o incluso la Unión Europea. Luego tiene que ser un esfuerzo de largo recorrido, tiene que, pues lógicamente se trata de hacerlo para siempre, entonces necesitas trabajar en esto para siempre. Entonces hay que diseñar el trabajo de manera que sea esto long term, ¿no? A largo plazo. Luego tiene que ser una iniciativa absolutamente universal, es decir, no puede centrarse en un grupo de tecnologías solo, o un grupo de lenguajes solo, o código en inglés solo. Tiene que ser absolutamente universal, ¿no? Y luego tiene que ser una iniciativa resiliente. Quiere decir que, pues como tenemos la conciencia esta de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que al final, pues el riesgo que hubo de concentrarlo todo fue que se podía perder, aunque bueno, se perdió mucho menos de lo que se cree, porque para cuando la Biblioteca de Alejandría se quemó, una grandísima parte de su catálogo ya estaba fuera de la propia, ya estaba fuera, ¿no? Y Ujú. luego tiene que ser una iniciativa sostenible, ¿no? Y esto es muy importante también, porque de nada sirve que lo plantees todo bien si luego, por ejemplo, estás un par de años gastando más de lo que puedes ingresar y financieramente pues se te cae, ¿no? Es uno de los típicos casos en los que no son sostenibles. Bueno, pues todo eso, esas 5 cosas, esos 5 elementos, global, de largo recorrido a largo plazo, que sea universal, resiliente y sostenible, eso son los 5 elementos fundamentales de Software Heritage. Software Heritage nace dentro de INRIA, que es algo así como la entidad imagínate el CSIC, que tiene una entidad para temas de software y para temas digitales. Ujú. Bueno, pues eso es INRIA, del gobierno francés. Nace como bajo el paraguas de INRIA y luego lo adopta la UNESCO como proyecto para dentro de su programa Heritage. Todo el Ujú. mundo conoce no sé, las ciudades World Heritage, ¿no? Las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la humanidad. Vale, pues eso es un elemento del proyecto de conservación cultural de la UNESCO. Bueno, pues otro elemento es la parte del software. Ellos lanzan lo que llamaron Paris Code y determinan que Software Heritage es la entidad que ejecuta de alguna manera esa misión, o son los encargados de llevar a cabo la misión de conservar el software como elemento fundamental del conocimiento y la cultura de la civilización para la posteridad. Esa es la misión de Software Heritage y para eso nace Software Heritage. Pues la verdad es que es un proyecto tremendamente ambicioso por todo lo que acabas, todas las condiciones que tienen que darse para que eso pueda llevarse a cabo. Uh -huh. Es decir, no es nada fácil y requiere mucha gente y requiere también dinero, o sea, sponsors y una serie de temas que es bastante complejo. Bueno, también nos puedes desarrollar un poco más lo que hay ahora mismo y cómo se piensa realizar el proyecto. Vale, pues el proyecto nace aproximadamente en 2015, aunque digamos que su puesta de largo es un poco más tarde, en el 2017. Ujú. Y, y bueno, pues voy a ir elemento a elemento, ¿no? En principio tiene un staff, por ejemplo, ¿no? Tiene un staff dedicado. Tiene un staff dedicado en donde hay ingenieros de datos, hay desarrolladores de software, hay gente de infraestructura y plataformas de sistemas. Luego hay gente, hay pues management, porque en fin, hay un equipo de gente dedicado, ¿no? Básicamente localizados en Francia. Hay un elemento bueno, que a la gente, a los oyentes del podcast espero que sea de lo más interesante, ¿no? No existía la tecnología para poder hacer esto, para poder almacenar el software Ujú. de tal manera que igual que en una biblioteca puedas consultarlo. Porque sí que hay gente por ahí que almacena software, coge los discos duros, los mete bajo tierra cerca del Polo Norte y a correr. Sí, es lo que estaba pensando. Bueno, es uno de los temas que no se me acordó porque hay mucha gente que hace eso. No Sí, mucha sí, gente, hay varios proyectos de gente que se toman desde semillas, eso es. libros y cualquier cosa. Hay un sitio en el Polo Norte donde
donde hacen, no en el Polo Norte, pero cerca en el Círculo Polar Ártico, donde hacen eso y lo entierran ahí. Eso es. Entonces, la cuestión es no solamente almacenarlo, sino almacenarlo de una forma en la que se pueda consultar y se pueda consultar a gran escala. Ujú. Es decir, que no haya que ir a un sitio a poderlo almacenar o no tengas que pedir un permiso y 3 meses después, como pasa, por ejemplo, con, no sé, con los archivos interesantes antiguos en la Biblioteca Nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Si quieres ir a consultar determinados archivos, pues necesitas pedir un permiso, en fin, tienes que ir allí. Pues algo que pueda realizar todo el mundo, algo que sea global y universal, para que tanto el almacenamiento como la consulta lo puedan realizar las propias a escala. Y entonces esa tecnología no existía. Entonces, esa tecnología se desarrolla como un proyecto de software libre. Es decir, el software, las estructuras de datos que se desarrollan como base tecnológica para software heritage están desarrollados como un proyecto de software libre. A las personas que lleven un tiempo importante dentro del mundo del software libre y les gusten las distribuciones, les sonará, por ejemplo, lógicamente les sonará el proyecto Debian y dentro del proyecto Debian les sonará el nombre de Stefano Zaccheroli, que fue Project Lead un par de años, ¿no? Bueno, pues él ha sido el CTO, aunque ahora se ha movido a Chief Researcher Officer, al encargado del research, pero él es profesor universitario e investigador. Bueno, pues esa fue la cabeza pensante en el cómo. ¿Cómo vamos a desarrollar la tecnología? Bueno, pues se desarrolla como un proyecto de software libre. Y tiene todos los componentes que puedes esperar de un proyecto de software libre, ¿no? Desde canales de comunicación abiertos, tiene, bueno, pues usan Matrix, usan mailing list, luego tienen un Forge para el software, que es en este caso un GitLab, en fin, todo lo que uno puede esperar, un wiki, todo lo que uno puede esperar de un proyecto de software libre. Dicho de otro modo, aquellas personas a las que les guste muchísimo cosas como el almacenamiento de datos o el acceso a grandes cantidades de datos o estructuras de datos para almacenamientos masivos de acceso rápido o este tipo de temas, pues aquí tiene el máximo exponente que existe en la parte de almacenamiento. En la parte de acceso y servicio, no, lógicamente, pues hay empresas comerciales tipo Azure o Amazon Web Services o tal, que desde el punto de vista de servicio, pues son más grandes y más potentes, ¿no? Pero desde el punto de vista de almacenamiento, no hay absolutamente nada como esto. Código fuente, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es un elemento muy importante en la parte de comunidad. O sea, he hablado del equipo y he hablado de la comunidad. Que, por cierto, sí, también de código abierto y que los repositorios están disponibles. Sí, sí, sí. Si uno va a gitlab.softwareheritage.org, Ujú. pues ahí está el GitLab. ¿Está? Bien. Eh, Luego hay un grupo de personas detrás que están colaborando con la gente del staff en Ujú. todas las áreas, en código, en comunicación, en servicios. Hay que entender una cosa importante, luego la desarrollaré, y es que el software no es solamente importante para la industria de software, para otras industrias, se ha convertido en algo absolutamente esencial para la ciencia. Ujú. Y esta pérdida de software es especialmente crítica en la ciencia. Tú desarrollas un paper y ya no puedes reproducir el paper sin el software asociado al paper. Y eso lo que hace es que unos cuantos años después, si el software no se ha almacenado y se ha almacenado correctamente y se ha asociado correctamente al paper, o no lo vas a encontrar, o aunque lo encuentres, no lo vas a encontrar de manera completa, o no lo vas a poder ejecutar. Ujú. ¿Vale? Y entonces eso significa que no puedes reproducir los resultados de algo. Y claro, eso está en gran medida financiado con dinero público, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es probablemente el área de la ciencia, es el área en el que este proyecto ha pegado inicialmente más. O sea, los científicos entienden perfectamente que es necesario almacenar su software y conservarlo para que sus proyectos de investigación tengan larga vida, porque muchas veces los resultados no importan hasta dentro de mucho tiempo. Ujú. Bueno, pues entonces existe una comunidad también de científicos, de archivadores. Piensen, por ejemplo, también lo importante que es el almacenamiento del software. Por ejemplo, si tú quieres hacer una conservación de fonográficas, ¿no? Si tú Ujú. quieres almacenar, a lo mejor a principios del siglo pasado, del siglo XX, finales del siglo XIX,
en mediados del siglo XIX, se grabaron un montón de archivos que ya no existen. Siempre podemos pensar, por ejemplo, en cánticos de tribus o música de no sé dónde, ¿no? Y eso estaba en fin, donde estuvieran, en papeles, en tubos, en dispositivos analógicos, se pasó a digital, ¿no? Se pasó a digital hace 30 años y ahora ya no tienes los códecs. O sea, entonces, bueno, pues muchos expertos en este tema estaban muy preocupados y ocupados en conservar los dispositivos, ¿no? Los dispositivos donde originalmente se escuchaban esos audios. Y a lo mejor no prestaron tanta atención al software que se utilizaba en esos dispositivos o a los códecs utilizados para la transformación. En fin, es otro caso, ¿no? Por ejemplo, hablo de la comunidad de archivadores de determinados elementos. Por ejemplo, al principio los libros lo que hacían era fotografiarse, ¿no? Para conservarlos. Básicamente eran fotografías. Luego se hacía OCR sobre esa fotografía y eso ha mejorado mucho. Y ahora en realidad son datos. O sea, almacenas los libros en datos, ya no es imagen, ¿verdad? Ahora son datos. Entonces eso también hay que conservarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a conservar eso si no existe la tecnología? Bueno, pues muchos están aprendiendo de lo que está haciendo Software Heritage en ese aspecto, ¿no? Otro elemento importante, hablabas tú de ellos, son las entidades que apoyan el proyecto. Bueno, pues hay entidades públicas y hay un ecosistema de empresas privadas. Eso se llama el ecosistema. Hay empresas y entidades públicas que están apoyando económicamente y de muchas maneras a Software Heritage. Por ejemplo, Software Heritage mantiene una copia estática del archivo que se actualiza cada X tiempo en los diferentes proveedores de cloud, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que un día se te quema el data center, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Pues eso, también hay ahí un ecosistema potente. Luego, por ejemplo, hay un grupo, eso es a lo que pertenezco yo, un grupo de embajadores, que son un grupo de personas que voluntarias, que entran dentro del programa de embajadores, donde tienes unos procesos de formación y eres, digamos, la primera línea de interacción con muchos grupos. Hay 5 grupos de embajadores, yo estoy en el de la industria y bueno, pues mi labor fundamentalmente es hablar con empresas para explicarles que esto existe y, por ejemplo, por poner 2 ejemplos muy sencillos que nuestros oyentes van a entender rápidamente. Uno puede ser, por ejemplo, tu proveedor te da un software que tú tienes que usar y de repente te dice que está parcheado, ¿no? Y tú quieres saber, es software libre, y tú quieres saber si esos parches que te da tu proveedor están upstream. Bueno, pues si el software viene de 2 o 3 sitios, pues lo puedes hacer, puedes ponerte a buscar los diferentes repositorios donde están, ver si los commits están o no están, en fin, dependiendo un poco de la pericia y lo familiarizado que estés con el proyecto Target, pues lo puedes hacer más o menos rápido. Pero ya cuando son 50, ya tienes un pequeño problema. Entonces, bueno, pues el hecho de que todo el software esté en un solo sitio, bueno, pues ayuda, te puede llegar a ahorrar un montón de tiempo en algunas tareas bastante tediosas relacionadas en las que necesitas inspeccionar código fuente. Eso es una, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El otro es el provenance. Es decir, el software que te da el proveedor, de repente la empresa la compra, había un repo libre abierto y de repente la empresa la compran o cambian el dominio o se les cae la web o chapan el repo y ese repo ya no está, ¿no? Tener un sitio en donde sepas que va a estar bien conservado, eso puede salvarte la fase de mantenimiento de tu producto. Entonces, bueno, pues eso es muy, muy, muy importante, ¿no? El provenance. Bueno, he puesto 2 ejemplos que en la industria pues son el pan nuestro de cada día, ¿no? Y luego, el archivo en sí mismo. Hemos estado hablando de cosas, digamos, que permiten, al final, el objeto de Software Heritage es el archivo. Sí. Y el archivo son fundamentalmente 3 elementos. Un catálogo de referencia, el archivo en sí mismo, el archivo universal y la infraestructura de investigación. Bueno, pues cuando tú pretendes tener tanto software, habíamos dicho antes que no existía la tecnología. Bueno, otra cosa que no existía es cómo catalogar el contenido. Eso no existía. No existe una manera de identificar software.
una manera estandarizada de identificar software. No existe. No existe el estándar, pero sí existen muchas maneras y muchas maneras de... Muchas taxonomías, digamos. Cada Y uno tiene la suya propia en la cabeza. exacta. Y existe, por ejemplo, yo qué sé, uno muy conocido, el Perl, ¿no? Con el Perl tú puedes definir dónde, el provenance, dónde está el software original. Mm, Bueno, sí está. ujú, Y luego Perl es un identificador extrínseco, es decir, depende de un catálogo centralizado. ujú, Si ese catálogo centralizado desaparece, igual que el DNS, si ujú, desaparece tienes un problema. Entonces lo que haces pues, es replicarlo muchas veces, pero luego si lo replicas muchas veces necesitas gestionarlo. ujú, Y entonces viene un nivel de complicación muy alto, ¿no? Eh, lo interesante sería tener un identificador intrínseco. Piensen ustedes, por ejemplo, en la tabla periódica. ujú, En la tabla periódica tú tienes unos elementos básicos que tienen un identificador. Por ejemplo, el helio, He. Y ujú, luego todos los compuestos que tú desarrolles que tengan helio, existe una nomenclatura en la que introduces el He. ujú, ¿Sí? Entonces, cuando tú ves un compuesto muy grande, puedes desmembrarlo en sus elementos porque los elementos están en el identificador del compuesto. ujú, Es decir, el identificador del compuesto es en este caso, una agregación estructurada o como queramos decirlo, pero emana de los identificadores básicos. ujú, Bueno, eso es un identificador intrínseco. Lo que hizo Software Heritage fue definir un identificador intrínseco para poder identificar software desde unas líneas de código o una clase hasta un release y poder hacer eso de manera estandarizada y unívoca, de manera que no haya dos identificadores iguales y dos piezas de software que son la misma tengan el mismo identificador. Eso hoy por hoy es un estándar ISO y es el único estándar ISO para identificar software. Esto tiene unas connotaciones brutales, o sea, va a tener unas connotaciones brutales porque la gente va a empezar a pedirle a su upstream ujú. el software, el SBOM, incluyendo dame los SWHID, Software Hash ID. ¿Y para qué? Para saber si mi software se ha modificado, para poder comprobar el reproducibility. Ujú. Y luego el identificador está definido de manera que puedes apuntar, o sea, es un intrínseco para identificar el software, pero también identifica el origen. De manera que también sabes dónde viene. Te permite averiguar dónde. Sí. Una trazabilidad, lo cual es algo que nunca hubo en software, la verdad. Nunca, nunca Estamos hablando de hubo. cosas muy nuevas que están apareciendo y que pueden cambiar sin que nos demos cuenta completamente el paisaje, el landscape del software, tal y como lo conocemos. Efectivamente, tiene unas implicaciones enormes. Bueno, pues todavía son muy poquitos los que lo usan, hay muy poquitas herramientas. El ISO estándar se publicó a principios de este año, es decir, es relativamente nuevo, pero nace de Software Heritage, que almacena todo el software y todo el software interno está en Software Hash ID, o sea, tiene su identificador y eso hace que si tú utilizas el identificador internamente en tu empresa o en tu proyecto, puedas no solamente utilizar Software Heritage como, digamos, archivo estático, ¿vale? Y actualizarlo de vez en cuando, sino que además eh, terceros puedan comprobar que lo que tú lanzas es exactamente lo que está en el archivo. Es decir, es una especie de confirmación, de manera que algunos tipos, por ejemplo, de ataques o vulnerabilidades serían más fáciles, mucho más fáciles de identificar. En fin, el catálogo de referencia, ese es el primer elemento. El segundo es el archivo en sí mismo. Y bueno, pues claro, cuando nosotros estamos hablando de aproximadamente, tengo por aquí algunas cifras, estas cifras son de enero de este año, ¿vale? Las tengo que actualizar. Estamos hablando de alrededor de 22.500 millones de archivos, de aproximadamente 4.800 millones de commits, Ujú. de casi 350.000 proyectos de software que involucran 86 millones de autores, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades nunca vistas en este área. Por ejemplo, estamos hablando de que
se cree que aproximadamente o sea, hay un porcentaje significativo de software que viene de GitHub. Aproximadamente entre GitHub y GitLab se pueden comer el 60%, el 60, 2/3 del software. Bueno, ahí hay diferentes cifras, ¿no? Pero es que el mundo del software libre es muy amplio, hay muchas fuentes, ¿no? Está Bitbucket, puede Ujú, estar Git original, ¿no? ujú, Tienes, por ejemplo, Debian, tienes Go, tienes, yo qué sé, hay montones pequeñitos, está Maven, o no ujú. tan pequeñito, ¿no? Está Maven, está NPM, yo qué sé, Nixos, hay montones de fuentes, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente que quiere hacer cosas grandes se centra solo en GitHub, ¿no? Y hay muchísimo software que es fundamental para la humanidad que no está en GitHub. Entonces, bueno, pues el archivo comprende todas esas fuentes. Y luego también comprende un montón de software que ya no está disponible. Software que estaba en CVS, en SVN o que simplemente estaba en Files, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo del software de la misión del Apolo 11, ¿no? Ujú. Bueno, pues se iban a decomisionar las máquinas, las tenían conservadas en la NASA, se iban a decomisionar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a usar software heritage y vamos a... Nosotros, bueno, pues en casos especiales hay gente que se dedica a asegurarse de que eso se recupera y se conserva adecuadamente. Entonces tú te vas a buscar el software del Apolo 11 y lo acabas encontrando, ¿no? Si tú quieres Ujú. ver el software que llevó al ser humano a la Luna y enseñar código resiliente y que consume pocos recursos a tus estudiantes, pues te puedes ir a softwareheritage.org, ¿no? ¿Y cómo se almacena todo eso? Bueno, pues si se almacenara en bases de datos, sería factible almacenarlo, pero sería imposible consultarlo. Interesante, porque las bases de datos también están hechas para poder, o sea, tienen índices, tienen maneras. Las bases de datos realmente están hechas para eso. Lo que pasa, claro, por el tamaño de la base de datos, esto no se puede meter en un MySQL de IPSP. Claro, entonces, al final lo que hace son poner delante de las bases de datos estructuras de datos. Y entonces son las estructuras de datos que se ponen, bueno, pues aquí yo no soy un experto en estructuras de datos, pero a lo mejor a la gente sí le suenan los árboles de Merkle. O los árboles de Merkle, las estructuras de datos de hash de Merkle, bueno, pues son un tipo de estructuras de datos en árbol y en Software Heritage hay una muy particular que, bueno, se denominan estructuras no cíclicas, Mm, son directas y no cíclicas. Lo que viene a decir básicamente es una estructura de datos en donde existen unos nodos, un nodo tiene un hash que se compone de sus nodos hijos y a ujú, su vez ellos de sus nodos hijos. Entonces, esa estructura de datos lo que hace es, si tú asocias un hash a unas líneas de código, está en el nivel más bajo, luego a unas clases o a alguna estructura como esa, luego ese es el siguiente nivel, luego a un archivo, luego a un directorio, así vas hasta un release. Y el hash de ese release, en cierto modo, es una combinación de los hashes de los hijos. Las relaciones entre los diferentes nodos de esa estructura de datos es unidireccional, solo hay una dirección, y luego no puede haber ciclos, es decir, no puede haber círculos, ¿no? sí, ya, sí. De Porque no, relación. estaríamos en una estructura circular y volveríamos al mismo punto de entrada y provocaría una excepción o un bucle infinito. Es un tipo de estructura de árbol de Merkle que se denomina directa y acíclica. Es un gráfico de datos, ¿no? Entonces, si piensas eso a cierta escala y piensas en el software no es algo estático. Para tú poder almacenar el software, tienes que almacenarlo en diferentes puntos temporales. El software evoluciona, el software se repara. Para poder entender el software, necesitas también entender las estructuras de cómo se almacena el software, Ujú, ¿vale? Porque el software está estructurado de alguna manera, o sea, no son solo datos estáticos, ¿no? No son ujú, solo archivos estáticos, necesitas la estructura. Si la estructura cambia, si yo cojo y este grupo de directorios los cambio de este repo a este otro repo, eso tienes que almacenarlo antes y después y tienes que ver el cambio, ¿no? Y luego también estamos almacenando los commits. Y los commits no es más que una historia de cómo se cambia ese software, te ujú. da una idea de cómo el software cambia, ¿no? Y cómo cambia el software depende mucho, por ejemplo, o influyen en cómo cambia el software, las estructuras de cómo está el proyecto organizado, cuáles son las estructuras organizativas y de comunicación, qué herramientas usan, está limitado también por el modo en que se usan las herramientas, la tecnología que usan, ¿no? No es lo mismo si usaban SVN que si usan Git, y no es lo mismo si usan
Git puro, que si usan GitLab, en fin, que todo eso hay que almacenarlo. Entonces tú en realidad lo que Software Heritage está almacenando es una especie de película de la evolución del software. Tú tienes un árbol de datos que de alguna manera tiene una relación directa con el código en sí mismo y va evolucionando. Entonces es una idea de evolución del conocimiento a través del software de la humanidad. Tema muy interesante. Estamos hablando de aproximadamente 2 petabytes de información, ¿no? En la estructura de datos, no el código que está almacenado, sino la estructura de datos es de aproximadamente 2 petabytes. Claro, eso hace que las consultas, primero, que tengas identificado todo el software, que sepas dónde está, eso es importantísimo, y que las consultas te permitan dar respuesta muy rápida, porque en realidad tú estás consultando la estructura de datos y es la estructura de datos luego la que está haciendo el matching con la base de datos. O sea, la base de datos genera hashes, o sea, del código fuente genera hashes, los hashes se incorporan a la estructura de datos y lo que se consulta es la estructura de datos. Y así, en tiempo ridículo, puedes realizar consultas en el archivo, en archive.softwareheritage.org, que es la página del archivo. Tienes ahí una barrita en donde te puedes dedicar a buscar y los tiempos de respuesta, a pesar de que tenemos muchísimas llamadas y es un reto constante el hecho de poder dar tiempos de respuesta bajos, bueno, pues encuentras el software con tiempo de respuesta bajo. Y luego está toda la parte de servicio, como dije, puedes encontrar entidades que tienen unos servicios mucho más potentes y complejos, pero bueno, al que le guste el mundo de los servicios cloud a escala, pues aquí va a poder también colaborar y ver cosas interesantes de cómo se da servicio cuando de consulta y de otros tipos basado en todos estos datos, ¿no? Pues Porque nada, esto también es... eso es el archivo en sí, más o menos. Archive.softwareheritage.org. Pues sí. Pues yo tengo un par de preguntas así ya para ir finiquitando, aunque bueno, podemos seguir hablando bastante largo sobre esto. Se me quedó en el aire el tema de la parte de investigación, pero bueno, eso lo podemos obviar por ahora. Sí, la verdad es que no es lo que más le interesa a muchos, a algunos sí, a alguna gente que nos escuche le interesa la parte de investigación, pero pueden contactar contigo también. Si quieren más datos sobre esa parte, la parte de investigación, porque también es importante. Te voy a preguntar, claro, porque toda la parte es cloud, pero tiene que ser cloud agnostic. Es decir, tienes un cloud que se tiene que poder mover de un cloud a otro y no tiene que estar atado a ningún vendor, tiene que ser algo muy, muy abstracto. Es todo self-host. Usamos los clouds solo como copia estática de Ah, respaldo. Todo es self-host. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, Agustín, entonces, ¿dónde está el apartado de resiliencia? mm, Y tienen razón. Por eso tenemos lo que se llama el concepto de mirrors. mm, Lo que pasa es que el concepto de mirror es un concepto complicado, no solamente por la tecnología y el tipo de servicio que hay que dar, sino es complicado por el hecho de que esto se define como un proyecto público, es un proyecto público para el público, ¿no? Para todo mm. el público. Entonces tiene unos condicionantes muy potentes para que se mantenga ese carácter público universal que la UNESCO le quiere imprimir, ¿no? Entonces existen mirrors, ya hay uno funcionando en Roma, en Italia, se está desarrollando uno en Alemania. Y bueno, en España hay una entidad que ya candidata a que genere un mirror aquí en España. Por ahora los mirror están todos en Europa, eso es deliberado por ahora, pero vaya, es self-host, Vale. o sea, hosteado en las propias oficinas, en el data center de Software Heritage. ¿Dónde quedamos que estaba el data center de Software Heritage? Está en París. En París. Hablamos de que el origen es un poco francés, ¿no? Por el tema este del Instituto Sí, francés. sí, sí. Piensen, por ejemplo, que para poder hospedar para poder esperar todo el árbol, la estructura de datos, el árbol de Merkel necesitas alrededor de algo más de 400 gigas, me parece, de RAM. Ujú. Entonces no son máquinas, digamos, comerciales, ¿no? Son máquinas que necesitas ad hoc. Sí. De todas formas, tampoco estamos hablando hoy en día. Son máquinas de 400 gigas de RAM, vale. Pero tampoco está tan lejos de la máquina que tendría que se puede comprar uno hoy en día, aunque hay unas limitaciones de arquitectura y todo eso, pero el individuo hoy en día incluso se puede comprar máquinas muy fácilmente de 64 y no está tan lejos comparado con los petabytes de los que hablábamos antes.
Yo tengo una pregunta con trampa que hacerte, porque hay una cosa, vale, estamos hablando de software. Y claro, el software ya es un problema tremendamente complejo. Pero también hablabas de la reproducibilidad del software. Pero claro, para poder reproducir el software, eh, en algunos casos necesitas el hardware también, porque no existe emulación perfecta para el hardware en todos los casos. Entonces, ¿cómo contempláis el tema este de la relación con el hardware? Bueno, esta es una de esas preguntas que me hacen siempre. Es decir, tú llegas, planteas un problema, te pasas un montón de años para tratar de resolverlo, el problema es súper, súper complejo y como tienes cierto éxito, la gente espera que de alguna manera resuelvas todos los problemas que hay alrededor de ese problema. Entonces, la respuesta es muy simple. A ver, en Software Heritage nos dedicamos al código fuente y eso ya es un problema lo suficientemente grande como para que se dedique una entidad a eso en exclusiva. Mm, Bien, si lo que queremos son reproducir binarios mm, y entonces hay que almacenar binarios grandes, ¿no? Nosotros almacenamos fundamentalmente código fuente, también almacenamos algunas otras cosas por debajo de un determinado límite, pero fundamentalmente código fuente. Si tú quieres almacenar binarios y reproducirlos y ligados con el hardware, estamos ya en algo más cercano a lo que te comentaba antes, por ejemplo, de archivar fonografías o archivar libros, ¿no? mm, Sí, estamos hablando de no tantos archivos, pero de un tamaño muy grande, mm, ¿vale? Y que tienen un coste de generación alto y que mm. muchas veces están directamente ligados a un hardware que Mm, también tienes que conservar en paralelo. sí. Sería el típico caso, por ejemplo, de las películas, ¿no? Ujú. O de los archivos sonoros tal vez, o de los pergaminos, o yo qué sé, un montón de cosas, ¿eh? Bueno, pues ese tipo de cosas nosotros esperamos que surja alguien como Software Heritage, que se llame Build Heritage, y lo resuelva. Pues la verdad es que sí, eso también sería interesante porque la gente necesita ejecutar el software. La verdad es que el código fuente ya es muy cierto. O sea, el código fuente ya es bastante desafío como para añadir otro tipo de cosas que sería para rizar el rizo, ¿no? Porque la complejidad sería demasiado Sí, alta. quién sabe, a lo mejor dentro de unos años damos la misión por cumplida y Mm, entonces nos empezamos a focalizar en otro. Pero al ritmo que va el desarrollo de software, a la velocidad a la que va, yo mm. creo que vamos a estar entretenidos una temporada. Yo Bueno, creo es que... que ahora en lo que, a ver, tuvimos una primera fase en el que era fundamental el desarrollo de la tecnología, ¿no? Para poder hacerlo. Luego, una vez que tenías la tecnología de almacenamiento, empiezas a focalizarte en la parte, digamos, de servicio, ¿no? Y ahora estamos muy focalizados en la parte de servicios y la parte de consulta, porque cuando empiezas con la parte de consulta, empiezas a tener que dar respuesta a un montón de peticiones, ¿no? No solo es una cuestión de escalabilidad, sino, por ejemplo, se está trabajando ahora en un procedimiento más robusto para retirar software del archivo, ¿no? Software que no debería estar o que alguien no quiere que esté. Un mm, autor que no quiere que esté, ¿no? O, por ejemplo, citaciones. Se ha montado ahora un servicio de citación de papers en donde tú almacenas el software y de lo que se quiere es que, oye, si tú me traes el software a Software Heritage, yo te doy el archivo que se introduce en el código, en el repo, que mm, referencia el paper y dónde está el paper, ¿no? Eso hay una manera estándar, de la misma manera que ya todo el mundo tiene un archivo de licenses, ¿no? mm, Donde aparece ahí o authors, bueno, pues hay uno que es de citaciones, ¿no? Pues ahora estamos un poco más focalizados en la parte de servicio. Y luego en la parte de utilización del archivo también estamos empezando. Por ejemplo, se están empezando a desarrollar algunas herramientas que tú te puedes descargar, por ejemplo, para analizar la licencia o para escanear un poco de manera que reduzca. Ahora mismo todo el workload, toda la carga está centralizada, ¿no? Entonces lo que mm, queremos es, oye, si tú haces determinado tipo de búsquedas, pues en local a lo mejor puedes descargar bastante a los servicios centrales cuando estás desarrollando determinado tipo de actividades, ¿no? En fin, se mm. está ahora focalizando un poco más de energía en la parte de consulta y acceso al archivo. Hay un detalle que sí me gustaría nombrar y es que piense la gente que
cuando tú vas a la página y encuentras el software y te lo descargas en Git. O sea, está giteado. Y si alguno de ustedes ya es lo suficientemente mayor para acordarse de cuando CVS o SVN eran los reyes, puede entender perfectamente que habrá algo que suceda a Git. Y todo lo que ahora está en Git tendrá que pasar a esa nueva tecnología, ¿no? Y eso es algo que en Software Heritage hacen muy bien, o hacemos muy bien. De manera que tú introduces algo en algún tipo de forja o en algún tipo de tecnología y te lo devuelve guiteado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un tema muy importante para la conservación. Y dentro de 10 años habrá otra tecnología y cuando te lo descargues te lo podrás descargar en esa otra tecnología. No, me parece muy claro, porque sí, ahora mismo vivimos en el reino de Git y nadie lo destrona, pero mañana habrá otra tecnología, o no, pero habrá un Git más elaborado y alguien tendrá que ocuparse de eso. De hecho, tardó bastantes años en convertirse en estándar Git y hubo bastante competencia en ese sector. Bueno, no sé si queda algún tema que quieras tratar ahora mismo. La verdad es que, sí, no, por desgracia no tenemos hoy a nuestros colaboradores fijos. Hoy no han sido fijos, hoy estamos renqueando. Así que no tenemos muchas más preguntas, mucho más que podamos preguntar ahora mismo, pero sí que podemos. Te puedo dar dos detalles, por ejemplo, curiosos, Sí. unos detalles curiosos. Cuando en Alejandría estaba la principal biblioteca, Ujú, porque se quería atraer a las principales mentes del mundo, pues lógicamente si tú estabas interesado en desarrollarte intelectualmente en algún tema, pues tú te ibas a Alejandría, ¿no? Y Alejandría se convirtió rápidamente en el principal centro de investigación de un montón de ámbitos porque estaban allí los pergaminos, ¿no? ujú, Bueno, pues lo mismo está ocurriendo con Software Heritage. Cuando tú quieres aprender o quieres desarrollar investigaciones sobre código fuente o ujú, sobre código en general, pues entonces te asocias o de alguna manera te relacionas con Software Heritage, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, pues Software Heritage ha venido realizando investigaciones de todo tipo, desde algunas, digamos, relativamente más simples y obvias, como puede ser estudios de dónde viene, en qué zona geográfica ha desarrollado el software, ¿no? ujú, Por ejemplo, y esto es lo que comentaba antes de que, bueno, pues aproximadamente se sabe que un tercio del software más o menos se está desarrollando en Europa. Es ujú, mucho más de lo que la gente esperaba. La gente esperaba que el software se desarrollara fundamentalmente en Estados Unidos. ujú, O cosas como, por ejemplo, cuál es la proporción de hombres y mujeres desarrollando software. ujú, En fin, nunca es preciso. Siempre hay unos márgenes de errores, pero bueno, si tienes una idea de los nombres, si son género masculino o femenino, o aun siendo género masculino y femenino, se identifican de alguna manera, igual que la GEO, ¿no? Pues tienes varias maneras de hacerlo. ujú, Y bueno, si las combinas todas, pues puedes averiguar en cierta manera un gran porcentaje, ¿no? Ese ujú, tipo de cosas sencillas. O, por ejemplo, eh, pues esto es un caramelo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? ujú. Sobre todo para los code assistants que hablábamos antes. Bueno, pues Sí. hay que decir que Software Heritage tiene un manifiesto en el que básicamente determina que si tú quieres usar Software Heritage como fuente de datasets para entrenar tus modelos y la explotación tienen que ser públicos y tienen Ujú, que ser abiertos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que está financiado tiene una misión, digamos, de carácter humanitario, ¿no? Y ujú, fondos públicos, pues tienes que ser carácter público. Por ejemplo, el principal dataset que se utiliza relacionado con código ujú, modelos, tanto en investigación como incluso comercial, es de Stack V2, la versión 2 del Bitcode Project, ¿no? Que seguro que mucha gente lo conoce. Y si no, dice Humping Face y Humming Face y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Bueno, ujú, pues el Stack V2 y el Star Coder 2, esos dos son sus principales datasets de entrenamiento. La primera versión la sacaron de GitHub ujú. y fue un infierno, complicado. La segunda versión la han sacado de Software Heritage. Y toda la idea era que cogieran solo permissive licenses, solo Sí. código que tuviera permissive licenses. Entonces, bueno, pues eso se puede hacer, ese tipo de cosas se pueden hacer en Software Heritage. Y nada, y ese es el principal dataset que se utiliza de código en inteligencia artificial hoy en día. Y bueno, pues la Pues fuente. eso nos parece, sí, no, la verdad es que no tenía ni idea de eso Ujú. y creo que mucha gente tampoco lo sabe y que al final no es tan fácil.
entrenar esos modelos que son bastante caros. Y son bastante caros de entrenar y necesitan los datos bien preparados para poder ser entrenados. Y la verdad es que ha sido... La verdad es que es todo un mundo y la verdad es que estamos... desde luego, es un proyecto súper interesante. No me extraña que estés tan entusiasmado con este proyecto. Bueno, llegados aquí, creo que por esta vez, y aunque podría haber más preguntas y más cosas, pero creo que por esta vez creo que vamos a terminar así ahora. Pero bueno, Agustín, te tenemos muy fichado y creo que más adelante volveremos a contactar contigo. Hablaremos para seguir hablando de estos temas porque son, la verdad, a nosotros nos interesan muchísimo y la gente que nos escucha también. Y la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros y gracias por estar con nosotros y por presentar tu proyecto con nosotros. Y esperamos que mucha más gente se interese por él y que salgan otros temas de ahí. Y nada, un placer. Gracias por tenerme en el podcast y voy a terminar con la URL, es softwareheritage.org y el archivo es archive.softwareheritage.org. Ahí pueden descargarse el software y también pueden subir su propio software para que sea almacenado para la posteridad. Las únicas condiciones es que sea software libre o software de dominio público. Y si ustedes tienen alguna máquina o algo que tienen un software en la universidad o en su empresa o algo que no quieran que se pierda y tienen licencias libres o por dominio público, yo les recomiendo que lo suban y que luego dentro de unos años comprueben que todavía está, que estará. Pues es otro tema que no hablamos, que claro, no admite, por ejemplo, porque hay software que está, sí, como no sé si el del Apolo tendrán copyright de la NASA o necesitarán una licencia, porque claro, el software privado... En ese caso es una donación, en ese caso fue... Una donación. Sí, recibimos donaciones de empresas, lo que pasa que las empresas tienen que pasarlo a dominio público o publicarlo, dárnoslo con licencias libres. Nosotros lo que no hacemos es ese trabajo de compliance, ¿no? Pero sí, si ellos lo hacen y nos lo dan, nosotros con mucho gusto lo almacenamos. Ahora, por ejemplo, bastantes universidades empiezan a preocuparse por este tema, porque las universidades pierden muchísimo software y, por ejemplo, por problemas de infraestructura, por no poder tener los fondos para conservar tanto software y bueno, pues hay procesos para que incluso forjas enteras puedan almacenarse. Sí, incluso también, supongo que también empresas privadas, alguna también le puede interesar el servicio, liberar su código y mantenerlo. Pues nada, muchas gracias y nada, encantados de tenerte aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima. Testing game in the factory. Show me minimum complexity. In a language that I never use. Have to do it now. I can't refuse. I don't wanna be here. How about you? We just know we both are telling truth. Find somebody else to interview. We don't wanna talk about it. Tell me every parallelism, everything in multi-threading, all the skeletons in our closet. Don't
about you.